Bien, hola a todos jóvenes, reciban el saludo de parte de la Academia César Vallejo, quien les habla es el profesor Freddy Collavino del curso de Geografía. Y bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema correspondiente a la semana número 8, cuyo título es Manejo de Cuencas. ¿Está bien? Eh, ¿Qué aspectos vamos a abordar sobre el manejo de cuencas, no? Primero vamos a definir claramente lo que es una cuenca. Esto también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? Muchas preguntas de examen de admisión se han referido específicamente a qué es lo que nosotros entendemos por cuenca. Vamos a hablar también el día de hoy sobre los elementos presentes en una cuenca hidrográfica, como lo son la divisoria de aguas, los afluentes, los efluentes, el río principal o colector común. Finalmente hablaremos también de las partes de una cuenca y y hablaremos también sobre lo que es el manejo integral de cuencas, que es un concepto nuevo que se está comenzando a emplear estos últimos años. Antes solo se hablaba de manejo de cuencas a secas. Ahora hablamos del manejo integral de las cuencas. Entonces, iniciamos, por favor, bastante atención para seguir la secuencia y también podamos ir absolviendo ciertas dudas que podamos tener. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica, no? Miren, para empezar, cuando nosotros vemos esta imagen sintetiza lo que es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica se puede definir de varias formas. A veces, por ejemplo, nosotros definimos a una cuenca hidrográfica así, como aquella área geográfica o aquel sector territorial por el cual se movilizan las aguas de un río principal con sus afluentes. Claro, ¿qué es un afluente? Un afluente es un río pequeño que le da aguas a un río más grande. Entonces, una cuenca, ¿sí? Una cuenca viene a ser ¿qué cosa? Toda esa superficie o todo ese territorio en el cual se mueve ese río principal, ¿sí? Y los afluentes comienzan a darle ¿qué cosa? Agua. Se refiere al territorio, se refiere al espacio geográfico. ¿Está bien, señor? Aquí se menciona la palabra área geográfica, mira. ¿Está bien? Una cuenca es eso. Repito, una cuenca es eso. Es el territorio por el cual discurre, ¿no? Por el cual se movilizan las aguas de un río principal con sus afluentes. Ahora, esas aguas del río principal con sus afluentes es producto de las lluvias o también del deshielo de los nevados. Listo. Ahora, pero también, por ejemplo, se puede entender de esta manera. Siempre en una cuenca, siempre en una cuenca, que es el territorio por el cual se moviliza las aguas de un río principal con sus afluentes, nosotros podemos encontrar distintos aspectos, distintos recursos, entre comillas. Por ejemplo, encontramos suelo, y el suelo es un recurso importante, porque te permite hacer agricultura, ganadería, actividad forestal, etc. Encuentras distintos relieves, ¿sí o no? Encuentras también vegetación que puede tener múltiples usos. Ahí está, ahí comienza justamente a radicar la importancia de una cuenca. O sea, ese sector, esa porción, esa área geográfica por la cual se está moviendo un río con sus afluentes es importante. ¿Por qué razón? Porque tú puedes incluso comenzar allí a hacer una planificación del territorio. Es decir, a determinar cómo se podría utilizar los recursos que están dentro de esa cuenca, los recursos naturales que están dentro de esa área geográfica. ¿Cómo sería más eficiente que se empleen, por ejemplo? Si fuera, no sé, ese territorio tiene suelo fértil, profesor, hagamos agricultura, perfecto. Hay agua, profesor, hagamos, no sé, una central hidroeléctrica. Profesor, mire, en la parte alta de la cuenca, hace mucho tiempo talaron árboles. Ese es un riesgo, profe, porque cuando en la parte alta de la cuenca se generen lluvias, eso podría propiciar, al no haber vegetación, podría propiciar ¿qué cosa? La erosión del suelo y finalmente la ocurrencia de huaicos. ¿Qué nos recomiendan, profesor? Se nos recomienda en esos casos, ya que vamos a hacer un uso eficiente, un uso adecuado, un uso planificado del territorio, que nosotros comencemos a sembrar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles, ¿sí?, brindan protección al suelo y estos evitan que los suelos sean erosionados rápidamente y reducen la ocurrencia de los huaicos.
¿Estamos hasta ahí? Entonces, esa es una cuenca hidrográfica. Es esa área, es ese territorio en el cual se está movilizando las aguas de un río con sus afluentes. ¿Está bien, sí o no? Es esa área geográfica en la cual se pueden aprovechar, hasta donde se pueden aprovechar las aguas de un río con sus afluentes. ¿Listo? Ahora, dentro, sí, como yo te decía también, dentro de una cuenca, agua, vegetación, suelo, son recursos importantes, son recursos fundamentales, ¿sí? Para la cuenca. Ahora, si nosotros hablamos de la cuenca, siempre se considera que las cuencas hidrográficas tienen elementos. Yo he mencionado algunos, vamos a sumar otros. Por ejemplo, esto es una cuenca, ¿ves? Una cuenca es un área territorial. ¿Estás viendo? Es un área territorial. Y aquí está señalada por esta zona o esta línea punteada de color naranja. Todo eso es la cuenca, porque aquí está el río principal, que es el río más grande, mira, con sus afluentes. ¿Viste? Y el hombre hace sus actividades siempre dentro de una cuenca, porque el hombre necesita el agua para poder vivir, y para poder hacer agricultura, para poder hacer ganadería, industria, etc. ¿Viste? Entonces, dentro de esta cuenca nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar elementos. A veces también se le llama componentes, nosotros les vamos a llamar elementos. Primer elemento, el río principal. ¿Qué es el río principal? Para empezar, es el río más extenso, es el río más caudaloso. ¿Por qué es el río más caudaloso? Porque ahí se junta o se reúnen las aguas de los ríos más pequeños, que se llaman afluentes. ¿Está bien? Recibe, como te mencioné, el aporte de los afluentes y finalmente se extiende desde la cabecera hasta la desembocadura. ¿Qué es la cabecera? ¿Qué es una cabecera? La cabecera es la parte más alta. El río principal siempre inicia en la parte más alta y llega hasta donde finaliza, que es la desembocadura. En esta gráfica sería el océano. ¿Está bien? ¿Qué es un río afluente? Aquí se señala, río afluente. ¿Qué es un río afluente? Se le llama también río tributario. Tributario, da, ¿no? Da sus aguas a un río más grande. ¿Sí? El otro aspecto es que estos usualmente se encuentran en unas zonas que tú y yo vamos a llamar, ¿sí? Cuenca media. Ahorita vamos a ver eso, no se preocupen. ¿Y quién es el colector común? El colector común es a donde va a finalizar, o donde, en última instancia, ¿no? Es quien recoge, por decirlo así, las aguas totales de una cuenca, las aguas que lleva siempre el río principal. Se encuentra en la desembocadura por esa razón. En esta imagen, nuevamente repito, ¿quién será? Será el mar. ¿Está bien, Sam? Ahora, ese colector común puede ser un lago, puede ser el mar o puede ser un río más grandote. Para este caso, sí, sería el mar, nuevamente repito. Y también se encuentra la divisoria de aguas. ¿Quién es la divisoria de aguas? Bueno, la divisoria de aguas es la parte más alta. Siempre una cuenca, en realidad se ve así. Cuando tú ves una cuenca es así, doctor. Una cuenca es así. Esto es una cuenca. Siempre está rodeada por cordilleras. Esto es el mar, ¿ya? Aquí estaría el mar más o menos. Siempre está rodeada por cordilleras. Entonces tú vas a encontrar aquí la presencia del río principal, ahí está, y vas a encontrar la presencia de los afluentes, ahí están. ¿Quién es la divisoria de aguas? Las cordilleras, los cerros, las montañas. Estas separan a unas cuencas de otras. ¿Por qué? Porque la cordillera, cuando hay lluvias, dispersa el agua para este lado y para este lado. Por esa razón se le llama divisoria de aguas. En nuestro caso, una gran divisoria de aguas sería la cordillera de los Andes. ¿Está bien? Aquí se menciona, por ejemplo, mira, la divisoria de aguas es el límite superior de la cuenca, también se le suele llamar cabecera, cabecera de cuenca. Distribuye las aguas, dice, ¿no? Hacia las cuencas, hacia una y hacia otra. Y finalmente, también se le puede llamar o se le puede denominar divortium aquarium, que es una palabra en latín que significa divisoria de aguas. Luego también nosotros podemos tener a los ríos efluentes. ¿Qué es un río efluente? Hay ocasiones en que un río grande tiene ríos pequeños que le dan sus aguas. Esos ríos pequeños que le dan sus aguas se llaman afluentes. Pero hay momentos o hay situaciones bajo las cuales un río, ¿sí?, comienza a perder aguas, porque hay ríos chiquititos que se dividen de él.
Esos ríos chiquititos que se dividen de un río grande y le quitan sus aguas se llaman ríos efluentes o emisarios. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se está entendiendo esa parte? Perfecto. Dentro, sí, dentro de una cuenca, todo lo que yo te he mencionado, río principal, río afluente, colector común, divisoria de aguas o río efluente, ¿qué son? Son los elementos naturales de la cuenca. Son los componentes naturales. Pero en una cuenca también está el hombre, y el hombre está desarrollando diversas actividades económicas. Por eso se considera que hay también, así como elementos naturales, una cuenca tiene elementos culturales u obras humanas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes encontrar ahí? Infraestructura vial, este puente, esta carretera, presencia de campos de cultivo, zonas ganaderas, no sé, industrias, viviendas, centrales hidroeléctricas, etcétera. ¿Está bien? Todo aquello que el hombre construye, todo aquello que es producto del trabajo humano, son los elementos culturales u obras humanas, perdón, dentro de una cuenca. ¿Está bien? Ya. Esos son los elementos. Pero una cuenca también puede tener partes. Y las partes de una cuenca son tres. Sí, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Recuerda eso. Cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Analicemos. La cuenca alta, sí, la cuenca alta es esta zona que está por aquí, ¿no? Esta es la cuenca alta. ¿Listo? Esta es la cuenca alta, que se identifica con el curso alto. Cuenca alta. ¿Quién se encuentra aquí? Bueno, aquí se encuentra la cordillera, las montañas, la famosa divisoria de aguas, la parte más alta. Aquí, por ejemplo, es donde se comienzan a captar las aguas para alimentar a los ríos. Se captan las aguas, repito, para alimentar a los ríos. Por esa razón, se considera que en la cuenca alta, sí, que se identifica con el curso alto, uno que va a encontrar, uno va a poder encontrar las zonas de captación de agua. Los nevados se derriten, por ejemplo, o las lluvias comienzan a alimentar ahí a los ríos. ¿Está bien? ¿Listo? Siguiente. En estas zonas, en ocasiones también se suelen construir reservorios, embalses. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de almacenar aguas para abastecer a las partes bajas cuando no hayan lluvias, como una forma también de planificación, de organización y hacer un uso más racional de los recursos que están dentro de una cuenca. Y el agua es un recurso dentro de una cuenca. El agua es un recurso, así como lo es el suelo, la vegetación, etc. ¿Está bien? Listo. Luego tienes tú la cuenca media, ¿sí? Que aquí se identifica con el curso medio. Cuenca media. ¿Qué ocurre en la cuenca media? En la cuenca media comienzan a aparecer los afluentes, es decir, esos ríos pequeñitos que alimentaban al río principal. ¿Está bien? Cito un caso, la cuenca del río Rima. El río Rima tiene un afluente que se llama río Santa Eulalia y aparece en su cuenca media. ¿Está bien? Aparece en su cuenca media. Otro aspecto es que ya en la cuenca media, como el río está recibiendo más afluentes, se hace más caudaloso. Y la parte media, la cuenca media, siempre es accidentada. Entonces el río baja con bastante fuerza. Y como el río baja con bastante fuerza, tú identificarás que ahí se puede generar energía eléctrica. Puedes construir centrales hidroeléctricas. Está el aprovechamiento energético. Ya en la cuenca baja o curso bajo, uno que va a encontrar, bueno, aquí siempre en la parte baja, lo decíamos la clase anterior, si tú ves un río en zona plana, ¿qué hace? Forma valles. Claro, acá hay valles. En la cuenca baja, sí, ya existen valles. Y como en la cuenca baja existen valles, tú puedes ahí determinar el uso agrícola y también se concentra población, por esa razón el uso urbano. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, siempre la cuenca alta es la zona de captación de aguas. Sí, la zona de captación de aguas. Ahí nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? La divisoria de aguas que son las montañas. Como ahí se captan las aguas, a veces a la cuenca alta se le llama también cabecera de cuenca.
porque se captan las aguas y es la parte más elevada. Se construyen también reservorios y embalses ¿para qué? Para almacenar el agua y esta agua que puede ser utilizada en los meses en los cuales en esa cuenca hay menos lluvias. ¿Está bien? En el curso medio encontramos mayor presencia de afluentes, pero también el río, que está un poco más caudaloso, pasa por una zona muy accidentada. Conclusión, vas a encontrar tu potencial energético. Y finalmente en el curso bajo, zona plana, el río pasa despacito, deposita suelo fértil, tú puedes aprovecharlo con fines agrícolas o en su defecto para construir ciudades, para establecerte. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está clara esta primera parte? Perfecto, entonces continuamos. Eh, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, si tú analizas así con más detenimiento, siempre una cuenca tiene recursos, siempre una cuenca tiene elementos, siempre una cuenca sí, tiene partes, cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. A veces a la cuenca alta se le llama cuenca superior, ¿no? Listo. La cuenca alta a veces también se llama cabecera de cuenca. ¿Está bien? Listo. Pero es importante, por ejemplo, que nosotros conozcamos una cuenca, sus rasgos, sus características. ¿Por qué? Porque en función a eso, nosotros entenderemos algo. Es que es necesario, ¿sí?, hacer un buen uso de los recursos que están dentro de una cuenca. Y ese buen uso de los recursos que están dentro de una cuenca se vincula mucho con una palabra que tú conoces, que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que nos plantea que uno tiene que hacer uso adecuado, racional, equilibrado de los distintos recursos naturales que existen en su territorio. Justamente, una práctica vinculada con el desarrollo sostenible es el manejo integral de cuencas. ¿Qué significa el manejo integral de cuencas? Hacer un uso planificado, organizado de los recursos que hay en una cuenca. Porque si uno utiliza de forma ordenada, planificada, los recursos que hay en una cuenca, puede no solamente optimizar el uso de esos recursos, sino también evitar problemas a futuro. Eso es lo clave. Por esa razón es que cuando tú y yo hablamos del manejo de cuencas, es un proceso pues, organizado, se permite también la participación de la población, favoreciendo el uso racional de los recursos que hay en la cuenca. ¿Qué busca? Busca promover bienes y servicios demandados por la sociedad. Nosotros demandamos agua, ¿sí? Demandamos energía, ¿sí? Agua, energía está en una cuenca. Productos agrícolas están en una cuenca, ¿viste? Dentro de lo que es el manejo de cuencas, ¿sabes cuál es un tema prioritario? Es que de todos los recursos, ¿no? Por ejemplo, en una cuenca tú puedes encontrar flora, fauna, es cierto, pero el recurso más importante es el agua. Por eso siempre se trata, perdón, de priorizar que exista en una cuenca buena cantidad de agua, pero también buena calidad de agua, que el agua no esté contaminada, o que en todo caso sus niveles de contaminación sean mínimos. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, hay algunas medidas que nosotros siempre tomamos en cuenta cuando hablamos del manejo de cuencas. Primero, siempre es necesario que cuando se hace el manejo de cuencas se tenga una visión integral de la cuenca, no solamente una porción. Por ejemplo, yo en una cuenca no puedo tomar decisiones solamente pensando en beneficiar a la cuenca alta, o a la cuenca media, o a la cuenca baja. Las decisiones tienen que ser integrales, porque lo que haga arriba impacta en la zona media e impacta en la cuenca baja. Está bien, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner este caso. Nosotros en los últimos años hemos escuchado, tal río se desbordó y tal zona se inundó. Pero tú sabes que las inundaciones se pueden evitar. Claro, y eso usualmente ¿por qué ocurre? Por lo que se presenta en la cuenca alta. Siempre nosotros en la cuenca alta, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que propiciar que se conserve vegetación. ¿Por qué? Porque si se conserva vegetación, los árboles, lo primero que van a hacer, te explicaba en un principio, es absorber como si fueran esponjas, las raíces de los árboles, como si fueran esponjas, van a comenzar a absorber el agua de la lluvia. Y de esa forma, el agua de la lluvia se va a convertir en agua subterránea. ¿Entendiste? Se va a convertir en depósito de agua.
No solo eso, sino que también de esa manera se evita que la lluvia erosione y arrastre suelos para formar huaicos. ¿Viste? Y de esa manera evita que se incorpore violentamente el agua al río, porque cuando el agua se incorpora violentamente al río, el caudal se incrementa bruscamente. Y eso puede generar, ¿qué cosa? Desbordes o inundaciones. ¿Viste? En la cuenca media, por ejemplo, ¿qué se recomienda siempre? Bueno, en la cuenca media es una zona accidentada, es una zona de erosión. Entonces, lo recomendable, siempre, siempre, es que nosotros, por medidas preventivas, en las orillas de los ríos, comencemos a sembrar árboles. Los árboles reducen la erosión. Levantemos, ¿qué cosa? Levantemos, por ejemplo, por ahí, ¿no?, límites o linderos con relación a las orillas del río. Muros de contención se les llama. Está bien que evitemos, por ejemplo, contaminar al río, porque si tú contaminas al río, tú dirás, profe, no pasó nada, puede ser, yo no me veo afectado, profesor. Claro, porque tú recibes el agua desde la cuenca alta, pero el agua en la cuenca media va a ir a la cuenca baja. Pregunta, ¿quién se perjudica? Tú no, sino la cuenca baja. Y se perjudica de manera severa. Por ejemplo, en la cuenca baja es donde usualmente se recoge el agua para que ésta sea potabilizada. Si nosotros hablamos del río Rima, las aguas del río Rima que se potabilizan se recogen en la cuenca baja. Si tú contaminas en la cuenca media y en la cuenca alta, a la cuenca baja ya llegó recontra contaminada el agua. Y potabilizarla se hace un proceso complicado, complejo. ¿Viste? ¿Estamos bien hasta ahí, sí o no? Perfecto. Por esa razón, esta idea de integral, lo que hagas arriba, al medio, abajo, perjudica. Siguiente, es importante tomar medidas muy estrictas, dice, para conservar o restituir la cobertura vegetal en toda la cuenca, dice, pero especialmente en las partes altas para controlar la erosión. Lo que yo te decía, ¿no? La función que tiene la vegetación allí. Y finalmente, evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca. Porque no es que solamente estés contaminando el agua, pues, sino es que esta agua se utiliza en la agricultura, tú lo has visto, o se utiliza para potabilizar. Entonces, terminan siendo graves problemas, ¿sí?, para la salud. Y también graves problemas económicos, porque potabilizar aguas más sucias implica invertir más plata. ¿Está bien, sí o no? ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, esto es el manejo de cuencas. ¿Y por qué razón se tiene que hacer el manejo de cuencas? Se tiene que hacer el manejo de cuencas porque las cuencas tienen distintas funciones. Esa cuenca, ese territorio por el cual se movilizaba un río con sus afluentes, ese territorio es toda una unidad y tiene funciones. La primera función es una función hidrológica. ¿Por qué? Porque capta aguas. Esas aguas vienen de precipitaciones, vienen de deshielos, etc. Pero capta aguas. Esas aguas luego tienen un impacto económico, distintos usos, a eso me refiero. Tienen también una función ambiental. ¿Por qué razón? Porque las cuencas tienen vegetación y la vegetación son sumideros de carbono. ¿Qué es un sumidero de carbono? Es un depósito de carbono. Claro, la vegetación no hace fotosíntesis, no capta CO2 y te libera oxígeno, está captando carbono. Es un sumidero, un depósito de carbono. Pero no solo eso, si tú conservas una cuenca, ese es un buen uso de esta, estás conservando también ecosistemas, la biodiversidad, estás conservando los suelos y su riqueza. El otro aspecto, ¿sí? El aspecto ecológico, ¿sí? Su función ecológica. Lo ambiental está vinculado con esta captación de gases como el CO2 contaminantes. Lo ecológico es que tú vas a resguardar, si conservas vegetación, por ejemplo, resguardas también hábitat para las especies. Las aguas son hábitat para las especies también, siempre y cuando estén limpias. Por eso el buen manejo, ¿sí? Adecuado, el que estamos conversando en su momento. Tienen también función socioeconómica porque nos proveen de recursos que nosotros utilizamos, empleamos para cubrir nuestras necesidades. El agua, directamente. Los productos agrícolas que emplean el agua. O energía eléctrica, también es el otro caso. Finalmente, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? Que las cuencas hidrográficas siempre
son esa unidad de planificación. ¿Por qué? Porque esta unidad de planificación integra agua y tierra, agua, suelo, vegetación y presencia humana. En algunos países, por ejemplo, se está llevando a cabo proyectos bajo los cuales los territorios se dividan no por departamentos, no, está mal, dicen, no por provincias, no por distritos, se dividen en función a cuencas hidrográficas. Y de esa manera tener un uso más equilibrado, más planificado de los recursos que existen allí. ¿Está bien? Ahora, lo otro, sí es importante que nosotros también analicemos esto, ¿no? Las últimas décadas, las cuencas están siendo impactadas, están siendo golpeadas por temas de contaminación, por temas de mal uso del suelo, por temas de minería. Y esto, sí, en última instancia se traduce en impactos a nivel del suelo y también a nivel de la vegetación. ¿Por qué razón? Porque suelo y vegetación están vinculadas con el ciclo del agua. Por ejemplo, tú tienes un suelo húmedo donde llueve bastante y tienes abundante vegetación. Un suelo árido y poca vegetación donde llueve poco también. ¿Está bien, sí o no? Pero esto implica, repito qué cosa, implica un conocimiento más adecuado de las cuencas para ver cómo los distintos recursos que existen allí se pueden aprovechar. Bien, entonces, hasta allí sería la parte teórica con relación al tema del día de hoy, que es cuenca hidrográfica y manejo de cuencas. Aquí comparto con ustedes algunas referencias bibliográficas. Más bien, hasta aquí sería la presente clase. Saludos para todos jóvenes. Nos estamos viendo en otra ocasión.